ni una sola acción, como si se había hecho, pero en lo de prensa, y vos fíjate que todavía estamos pendientes. ¿Está claro? Yo puedo señalar que las otras cosas fueron muy pequeñas cositas, pero muy pequeñas, las iniciativas políticas. Yo no sé cómo... Los CEDIN y todo eso. Bueno, lo de los CEDIN, yo personalmente sigo insistiendo que a mi entender es un callejón sin salida, porque a mi entender la burguesía internacional no va a traer un mango a la Argentina en estas condiciones, salvo alguna cantidad, ni siquiera bajo formas especulativas. Eso lo podemos discutir, pero no quiero. Y así podemos enmarcar. Y aparte no implican directamente al conjunto social. Si vos querés medidas que tengan un voto, tenés que hablarle al conjunto social. Entonces, ¿cómo decir? Medidas que no están dirigidas a los sectores más importantes de la sociedad argentina, y segundo, una cantidad de medidas no exitosas. Bueno, ya está, ¿no? Vuelvo a insistir, no atacamos directamente a los sectores más implicados, y segundo, no podemos ganar lo que estamos proponiendo. Entonces, yo creo que eso fue creando el clima interno, mucho antes de analizar cómo lo manejó el enemigo. Eso fueron creando las condiciones internas en las cuales todo esto quedó, yo diría, empantanado. Y quedamos empantanados. Yo la semana pasada, hace 3 semanas, había señalado un detalle. Había señalado que no confundamos nuestras expectativas con los hechos políticos. Acá todo el mundo tiene una gran expectativa, pero la gran expectativa, chicos, métansela en el bolsillo, porque acá lo que hay que hacer es ver cómo estamos. En este momento, por ejemplo, el compañero Zapatera tendría que hacer una autocrítica por no haber presentado listas propias. Es el momento de hacerlo. Porque el gobierno disolvió la posibilidad de las colectoras, cuando en realidad esta elección era para hacer colectoras. Más que nunca la elección por electoras. Como hicieron los demás. El caso de Mar del Plata, llega a dar el caso de Mar del Plata, pero el Mar del Plata se ganó. Y se ganó a través de la lógica de colectoras. Yo no estoy tan seguro. Ahora, si el compañero Zapatera, a nombre de que le dieron un importante lugar en el Estado, disuelve su estructura y le integra al PJ, eso claro, desde el punto de vista del sentimiento de la gente no cambia mucho la situación, ¿sí? Eso no es una situación que asegura el voto. El resultado se cae a la mitad el voto del compañero en Morón. Yo no voy a hacer los análisis particulares. Cae en Ituzaingó y cae en Hurlingham, que son los lugares particulares donde él tenía particular presencia. Entonces, vuelvo a insistir, estamos ante un debilitamiento del perfil, y con el debilitamiento del perfil, por supuesto, el debilitamiento del sistema electoral. ¿Por qué? Porque yo creo que construir política es construir varias cosas. Una cosa, por supuesto, tener ideas, ¿no? Pero la segunda cosa es tener un sistema de alianzas. No se puede hacer política sin un sistema de alianzas. Y este gobierno se ha encargado de hace 2 años a destruir todo sistema de alianzas estable. Por ejemplo, haber sacado al movimiento obrero de las relaciones con el Estado. Y no importa cuántos votos tiene, porque ¿sabes? El razonamiento de ella es que no tiene voto, no tiene voto. No tiene voto un solongo. El problema de Moyano no es si tiene votos o no tiene votos. Es que representa el sector orgánico del movimiento obrero en Argentina. Este es el problema con el que estamos enfrentando. Es el gobierno peronista sin respaldo del movimiento sindical. Seamos claros con esto. Ahora, que tenga el pelotudo de Caló, bueno, Dios te libre de tenerlo como aliado, porque Caló no te aporta absolutamente nada. Las fuerzas más orgánicas están de otro lado. No importa que tengan 10 votos. Nunca el movimiento sindical tuvo votos propios, seamos claros en esto. Lo importante es el respaldo social que te permite actuar o no actuar socialmente. Vuelvo a insistir. La vez pasada yo había señalado que no solo este gobierno no tiene el respaldo sindical, sino que no gana la federación universitaria. Teniendo todos los rectores del país, no gana un centro de estudiantes ni a place. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque los movimientos orgánicos siguen otras alternativas que no son las del gobierno. Y este es otro problemita. Hay que llegar a acuerdo con los movimientos sociales, con todos los movimientos sociales en la medida posible, con lo más importante para nosotros. Se rompe con ellos, pero no solo se rompe con ellos. Se hace una política de construir la oposición. Porque más es el resultado de toda una estrategia de ir sacando del PJ una serie de elementos. Que estén todos los ministros, no es una pequeña, los exministros, no es un hecho por casualidad, yo también lo había remarcado la vez pasada. Entonces ya tenemos varios aspectos que están
inexplicable. Fíjate que yo todavía no recurrí a ninguna conspiración. ¿No qué? No me refería a ninguna conspiración. Yo estoy analizando tal como los hechos tal como están dándose, por lo menos a mi vista, y cómo aparecen. Y por último, es decir, por supuesto que existe una instrumentación. No voy a permitir ningún ejemplo. Operaciones mediáticas. Las operaciones mediáticas te importan a vos porque te dedicas a filmar. Desde el punto de vista de la gente, lo que le importa a la gente, es la respuesta efectiva que le portan ciertas propuestas. La principal responsabilidad de la propuesta tiene que venir del Estado. Si el Estado no la da, la gente elige cualquier opción contra el Estado. Y fíjate que no ganó Massa solamente. Ganó el UNE. Y yo no quería dejar pasar el problema del UNE. Es decir, concretamente, lo más probable es que en Buenos Aires Macri pierda la ciudad de Buenos Aires, pero no la pierda en manos de un proyecto nuestro. Pierde la ciudad de Buenos Aires en manos del UNE. Este es el problema que tenemos que enfrentar. Y solamente un estúpido puede creer que es lo mismo decir que lo mismo Pino Solanas que Macri. No son lo mismo Pino Solanas que Macri. Ahí tenemos un nuevo problema. Si decimos que son lo mismo, estamos llegando a un callejón sin salida. Y este es el problema que hay que empezar a enfocar. Acá hemos logrado que toda la oposición aparezca como homogénea, cuando nosotros teníamos que haber trabajado años a romper esa posibilidad de homogeneización. Entonces, no, porque las clases medias son todas fascistas, por favor. Esas clases medias también te dieron el cable en triunfo y también te están dando una sanción. Se puede ganar si podemos elaborar propuestas que tienen que ver con las necesidades sociales efectivas, y algunas respuestas se están elaborando, pero yo no veo nada de gran envergadura. Y segunda cuestión, si se corrigen algunas de las cuestiones. Para nosotros el problema de inflación no es importante, para nosotros sí es importante. No importa cuánto se instale, es cierto que hoy hay inflación, pero mañana te recomponen el salario, y entonces automáticamente el problema se desinula, pero eso no es como a la gente le interesa, y con eso termino. Y el segundo elemento es el problema de la seguridad. Tomar el discurso de nosotros no es lo mejor, conviene elaborar un discurso propio sobre el problema de la seguridad. So pena que el problema nos caiga del cielo. No es como decía el compañero Fernández Bueno, de que no hay, de que es una sensación. Aunque sea una sensación, es un problema que exige respuesta. Y el tercer aspecto que a mi entender no es secundario para nada, es el problema de la corrupción. Y yo pido por favor que no se siga hablando como si el problema de la corrupción no implicase. Cualquiera que está trabajando en el Estado sabe exactamente la corrupción que hay en todo el Estado argentino. Por Dios, área por área. Hasta las áreas que tendrían que estar libres de la corrupción. Bueno, que hubo y que hay. Que hubo y que hay, no, pero lo importante es, te corrijo, no importa que hubo, porque que haya habido en el pasado no te modifica el problema. Vos tenés que corregir lo que hay. Y efectivamente, la derecha de hecho es un eje. Nosotros debemos construir un discurso que sea capaz de contrapesar eso. Estoy esperando por parte del gobierno respuesta. Te voy a dar un ejemplo. La libertad del delincuente de Jaime le está beneficiando a que esto se aclare, no sé si me entendés. Y de Choclente, bueno, te puedo hacer la lista. Entonces, hay una cantidad de problemas que nunca han sido resueltos. Por último, quiero decir esto, un análisis político acaba... Y menos que vos, largamente. Está bien, pero ya me hizo a Betty que me deje la llave, la cerramos La otra frase es esta. Es decir, uno de los hechos que están el día de hoy es el problema de Jujuy, que quiero señalarlo, donde el enfrentamiento entre dos sectores que responden al kirchnerismo está revelando dos dimensiones sociales totalmente distintas. ¿Y en manos de quién estamos hoy desde el punto de vista del kirchnerismo? Seamos absolutamente claros. En este momento, el gobierno está apostando a que esta papa la salven los gobernadores y los intendentes, seamos absolutamente claros. Los gobernadores y los intendentes son ellos los que van a decidir en este momento la política argentina. Seamos claros. Y si deciden en esta, deciden también la lógica presidencial. Porque lo que no cabe duda hoy es que la lógica presidencial cae sobre el PJ. Y para la burguesía eso es lo importante. No le importa el kirchnerismo, le importa el PJ y la posibilidad de recuperar el PJ. Esta es la apuesta fuerte que están haciendo. Bueno, está Saúl, después está Guillermo Farrell y después está Raúl Roberto. y Roberto al final.
Dale, Saúl. No, yo a ver. Una parte de la intervención de Maca se cae si la comparación del resultado electoral es a elecciones similares. Si comparamos a 2009 con 2003 es una cosa, si comparamos la elección de presidente con una elección de diputado es absolutamente distinto. El otro tema que a mí me volvió a la cabeza respecto de cosas del pasado. Cuando vos dijiste, Jorge, es un fin de ciclo y vos ya sentiste con la cabeza. Y yo me puse a pensar en un problema teórico. Este es el gobierno de la burguesía nacional sin burguesía nacional. ¿Qué sigue después? ¿Se acabaron las posibilidades de reforma de la burguesía nacional? Se acabaron las posibilidades, porque acá ni vos ni nadie dijo, bueno, señalaste los errores, yo también tengo crítica respecto al problema de la seguridad, que lo manejaron mal desde el punto de vista de las alianzas políticas, poniendo gente que no sabe un carajo a la vela. Pero yo lo que te pido, o les pido a cualquiera de ustedes, que me digan, bueno, así como en una oportunidad yo dije, bueno, para ganar estas elecciones tenemos 6 millones de jubilados, a lo que le hablan que en el pasado cobraban 150 mangos, que ahora cobran 2.400 a la mínima, pero que es insuficiente. Algo tiene que hacer, bueno, es una propuesta. ¿Cuáles son las propuestas que tendría que tomar el gobierno independientemente de los de Jujuy, de los errores y de todo lo que me quieran decir? ¿Cuáles son las propuestas? Porque nadie las explicita. Otro me dice, no hay proyecto de país. ¿Qué es proyecto de país? ¿Me puede explicar a alguien qué es proyecto de país? Porque, lo decía antes de la reunión, estoy cansado de escuchar que la burguesía brasileña tiene un proyecto de país hace 80.500 años. Y ese proyecto de país se lo están metiendo, ¿saben dónde? Porque si haya leído los últimos informes económicos de la reprivatización de la economía brasileña, del giro hacia el neoliberalismo, para dar datos, las exportaciones de soja pasaron del 26 al 40 y pico %, siendo el primer productor mundial. Las exportaciones de la industria, las famosas Fiat y la BC de San Pablo bajaron del 60 al 40. Y estos genios, a partir de Lula y con Dilma, no tienen otro libro que el que tienen los neoliberales. Subamos la tasa de interés, enfriemos la economía y vamos a tener poca inflación. Totalmente opuesto a lo que está haciendo este gobierno. Ahora, yo me acuerdo, también no sé si tendrá mucha importancia o no, pero me volvió a la memoria, todas las veces que el estalinismo, desde que yo era estudiante, intentó encontrar una burguesía nacional progresista que la inventó y la buscó, la rebuscó y no la encontró. Y la discusión entre el estalinismo y el trotskismo era, el estalinismo decía, vamos a la revolución proletariana. Primero la revolución democrático-burguesa y después viene la revolución socialista. Los trotskos que le decían, no, te están mamados. Eso tiene que ir combinado porque la burguesía nunca te va a entregar el poder. Los trozos están mamados y fumados, ¿sabes? ¿Llegó el fin de ciclo? Aparte acá se dijo otra cosa. ¿Cómo hacer de alguna manera para ganar las elecciones de 2015? Sí, eso es muy importante. Pero si el proyecto está agotado, compañeros, empecemos a agarrar de los calzones. Porque estamos diciendo que este gobierno de la burguesía nacional no tiene posibilidad de hacer ninguna reforma más profunda que la que hizo. Y si no, tendrán que plantear, vamos a expropiar a los grandes monopolios, así se acaba. Vamos a fijar el IAPI, vamos a fijar los precios internos de la... Impuesto a la minería. Claro, también puede ser. Todas las reformas democrático-burguesas que la propia burguesía es incapaz de hacer y la tiene que hacer la clase obrera. Gran discurso de Lenin y Altamira, que nos sirve para un carajo en este contexto, porque tiene que ver con las concentraciones obreras del año 45, ¿no es cierto?, de los frigoríficos y toda la historia, la densidad de la clase obrera. En este momento es mirar para arriba a ver cómo se consigue el plasma en el coche. Y porque yo no comparto la tesis de él, porque no es un problema ideológico el hecho de que el tipo no se acuerde de lo del pasado. Porque no se está acordando del pasado porque tiene ideología respecto a lo que Cristina es. Se tiene que acordar del pasado por cómo estaba en el pasado
y cómo está ahora. Entonces no es que no tenga que mirar eso. Y que, decía antes yo le acepto a un prole que se equivoque por falta de información, porque no tiene vista para comprar los diarios, porque no tiene tiempo, porque viaja mal y 20 horas por día. Pero un tipo, como dice la CEPAL, 6 millones de personas que se dieron en escala social, tienen un poquito más de posibilidad de informarse. Y le venden el buzón de masa. Se lo venden, los medios se lo venden. Los medios le venden el buzón de masa. Y la gente, hay gente que quiere. Por eso yo decía, ¿qué sector de la clase media? ¿Qué sector de la clase media estamos hablando? ¿De los caseroneros, de los cosas, o de los tipos que se dieron en la escala social producto de la política de este gobierno? Entonces alguien tendrá que decirme, bueno, tenemos que ganar las elecciones porque si vienen nosotros estamos fregados. O acá se cumplirá el fin de ciclo, aunque ganemos las elecciones y estamos en un serio problema. Yo quería analizarlo porque no veo ninguna definición que tenga que ver con el futuro y propuesta del futuro. Porque yo puedo decir una sola, Cristina aumenta. Yo no sé si literariamente leí mal o expresaron mal un zócalo de C5N que decía jubilaciones, aumento de jubilaciones y pensiones. Yo no sé si estaba mal explicado o si la intención del gobierno antes del aumento de septiembre es incorporar alguna variante de las... bueno, si hacen eso tienen 6 millones de votos. Y no sé, tendrán 4. Bien, eso resuelve, pero eso resuelve la cuestión, no resuelve la cuestión para ganar las elecciones. Y nosotros tenemos un ministro a Saúl ministro. Pero acá nadie dice cuál es el proyecto que quiere y si de verdad el ciclo está agotado y no hay ninguna posibilidad de que este gobierno haga más reformas de las que hizo. Y teniendo en cuenta que fue un gobierno que durante 22 años mejoró la situación social y democrática de un montón de gente. Y no lo hizo ningún otro gobierno. Entonces, bueno, compañeros, entremos en el problema y vamos sobre eso. Porque a mí también me importa ganar las elecciones en 2015, pero estamos en un problema. Vamos a ir para atrás, porque si tu gobierno no tiene propuestas para ir para adelante, estamos jodidos. Nada más que eso. Guillermo Farré. Digo de que son varias las razones por las cuales hemos perdido muchos votos. Obviamente no voy a tocar, digamos, todo ese tema porque de repente tenemos que ver cómo se puede planificar un debate en eso. Me voy a referir a algunas cosas un poco puntuales, ¿no? Que de repente cuando uno plantea algún distrito quizás nos ayuda a poder entender en un sentido más amplio algunas realidades. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que 2 meses antes de las elecciones, Lucas Gil, que es intendente de Morón, se hace una encuesta con un nivel muy alto, pasaba el 60% de aceptación por parte de la gente a la gestión del intendente de Morón? ¿Sí? Ustedes conocen los resultados. Las cosas son diversas para llegar a analizar por qué perdimos muchos votos. Pero en Morón pasó un hecho que yo lo planteé con los compañeros allá y que me parecía que era demasiado importante para ver por qué también se perdieron muchos votos en ese distrito. ¿Qué pasó en Morón? Solamente en 4 distritos de la provincia, el nuevo encuentro de Zapatela fue en lista sábana con el PJ, ¿sí? Perdón, en 3 distritos de la provincia fue con boleta sábana. En Morón también va en boleta sábana, pero ¿cuál fue el gran error que hubo en Morón? Que el Frente para la Victoria no fue con candidato comunal. No fue con candidato comunal. Y el candidato comunal a intendente del Frente para la Victoria del año pasado fue el candidato a primer concejal por parte de Massa. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Marinucci. ¿Cuál? El que está diciendo. Marinucci estaba en Pami ese. Bueno, Marinucci fue el candidato a intendente del PIB, ahora sacó 20 y pico% el año pasado, pero, o sea, vos estabas planteando como un montón En 2011 lo habían aplastado, quedó bien. Sí, pero de todas maneras sacó un 20 y pico% y era el candidato del Frente para la Victoria. Y vos planteaste cómo en muchos municipios, de qué manera jugaron puntero del Frente para la Victoria en favor de Massa, digamos. Y el Morón se da a todo eso agregarle de que el PJ no lleva candidato comunal. Para mí eso fue un hecho, un análisis político, digamos, demasiado complicado. Después acá se planteaba, decía, pucha, acá hay gente muy jodida como en Francia. Sí, Fran es un tipo muy jodido y va como candidato de Frente para la Victoria y la gente lo vota.
Y a Carino también lo vota. Fíjense, ¿no? O sea, que, ¿cuál es el comportamiento que Está en la oposición. Y está en la oposición, Carino. Uno de los aspectos para ver la pérdida de votos, yo digo, ¿por qué no se perdió La Matanza? ¿Por qué no se perdió Merlo, más allá de quién es Otracé? ¿Y por qué perdimos por París en muchos otros lugares? Y todo eso me lleva a pensar en lo siguiente. Para el 2009, más allá de la 125, ¿qué hizo Néstor? Néstor creó el movimiento transversal, ¿no es cierto? Casi con la primera que no caminó. El movimiento transversal le echó flip a todo lo que fue el aparato del PJ. No fue el único motivo por el cual pierde el apoyo para el 2009. Cristina, ¿qué hace después del 2011? Le da fuerza a Unidos Organizados, que cualitativamente es riquísimo, pero a nivel de voto no está. Y Unidos Organizados, ¿qué ha hecho? Le ha echado flip al aparato del PJ, que realmente es muy grande en todo el país. Fíjense un pequeño detalle. Ayer se va a hacer una especie de cierre de campaña de la candidatura a gobernador en Corrientes. Y va prácticamente todo el aparato, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacen? En impulsar la candidatura de Camau, han peronizado la campaña para octubre. Es decir, que lamentablemente tenemos que seguir viendo cómo hacemos política con los Otracé, porque no tenemos fuerza para ver cómo crecemos de otra manera dentro de lo que es el peronismo. O sea, esa fue una lectura clarita que a mí me dio lo de Corrientes, ¿no? Peronicemos la campaña para tratar de recuperar buena parte de los votos que se nos están yendo por muchos lugares. Bueno, y de ahí salto a otro tema, porque como acá se tocó el tema Sabatella, Sabatella tuvo dos presencias muy fuertes esta semana. Ya tuvo una el día miércoles y otra el jueves. El día miércoles, no sé si hubo 3, 4, 5, 6 mil personas, pero el palco que acompañó a Sabatella fue cualitativamente riquísimo y muy, muy amplio. Y en ese mismo momento, yo lamentablemente ahí no estuve, pero me comentaron, por ejemplo, que el kirchnerismo de base, que no tiene nada que ver con Sabatella, parecían que eran militantes de la primera hora del nuevo encuentro. No digo que de repente aparece la gran figura nacional, pero tampoco digo que Sabatella hoy es un candidato de segunda línea pensando hacia futuro. Y si alguno quiere tratar de ver cómo juega Sabatella muchas cosas, fíjense el día jueves, más allá de esta abogada brillante que llevó el acta el día jueves, para mí fue brillante esta mujer, el discurso de Sabatella. Un discurso político, yo parecía, no sé, hasta un jurista de primer nivel. El tipo toma el fallo en contra del gobierno, ¿no es cierto?, para demostrarle por qué realmente la Suprema Corte tiene que tomar una posición determinada. Por eso creo que la Sabatella demuestra de que, no es porque yo esté trabajando con ellos, creo que no está muerto. Hoy hay un plenario, entonces en se ganó. En el 2011, Nuevo Encuentro sacó casi 18% de votos Ituzaingó. Hoy no llegó al 11%. ¿Sí? Como saben una cosa, hoy hubo un plenario de Nuevo Encuentro. Cuando yo vine para acá, se estaba haciendo un plenario. Miren, no les miento la cantidad de gente, de jóvenes, pero la cantidad de gente que fue al plenario después de esa derrota electoral. Es decir, que no sabemos qué pasa, pero bueno, son algunas pequeñas lecturas. Después, otro puntito lo que planteaba Raúl. Yo creo que, más allá de que quisiera, también creo que es muy factible que Cristina pueda ser candidata a gobernadora en el 2015 con una estrategia nacional. Yo creo que eso es muy probable que se pueda llegar a dar, ¿sí? Y sobre el tema de la clase media es tan largo que tengo 20.000 cosas para decir que no lo voy a tocar hoy para nada. Pero realmente... tendríamos que hacer un seminario, ¿no? Un día exclusivo de clase media porque hay para todo. Listo para que hablemos. Jorge. ¿Listo? Acabó ya. Raúl, como te reemplazo por Spielberg. Raúl Spielberg. Raúl, chicos, dos, tres puntos nada más. A ver,
compañero que vino se tuvo que ir porque tiene 2 hijos. Él participa en JP Vita. Él participa en JP Vita. Y me han dicho algo positivo. Que hasta ahora, primero hubo una cosa negativa, ¿no? Que hasta ahora no venían haciendo debates así como los que hacemos nosotros para hacer autogestión y análisis. Y que recién con este golpe hicieron un debate, se organizaron, llamaron a 60 personas. Bueno. Eso puede ser un ejemplo de lo positivo que es este golpe, ¿no? Un golpe, por supuesto, ¿no? A veces uno tiene un golpe, le hace un cimbronazo y abre los ojos. Eso, como vos decís, hay cosas de las cuales hizo mal el gobierno, que hay que ser honesto también, principalmente desde Cristina, porque es tan verticalista el movimiento que ella tiene la responsabilidad. A diferencia de Venezuela, Venezuela con Chávez era verticalista, pero como no había un pejotismo, entonces Chávez dijo, voy a hacer un movimiento donde le doy prioridad a los jóvenes, para que los jóvenes no solamente sean simples militantes, sino que puedan participar en el barrio, en consejos comunales, concretamente dándole espacio, dándole poder a los jóvenes para que puedan hacer cosas. Acá no se ve eso, porque, bueno, sabemos de que Cristina puede ser porque no es socialista, puede ser porque no tiene claro que la democracia participativa es la verdadera construcción para poder avanzar ante el poder económico. 2 o 3 cositas. Una, yo creo que dos o tres cosas son las causas de esta derrota. Una es esta, la que ustedes saben, venimos planteando hace varios años, que lo aprendí de Venezuela, el concepto y el transformar el sistema político de democracia representativa, participativa, porque es la única forma de que se pueda generar no solamente una concientización en las masas, sino que las masas se vean que son respetadas, que tienen espacios donde participar, obviamente. Entonces por eso Chávez hizo miles de consejos comunales en toda Venezuela, hizo consejos de mujeres, consejos de los trabajadores, consejos de todo tipo, para que todo el mundo pueda digamos, sentirse que puede realmente transformar la realidad y al mismo tiempo esa persona elija el líder de donde él vive. O sea, que el líder no sea, como es acá, elegido a dedo, concretamente. Y lo de dedo viene de antemano con la corrupción, obviamente, porque toda la gente del aparatismo corrupto no le conviene que el pueblo elija al líder del barrio, porque si no, le echa la patada. Bueno, segundo punto, el tema mediático. A ver, yo lo que planteo es lo siguiente, Jorge. La corporación mediática va a seguir con el golpe mediático, pero, como vos decís, ¿qué hacemos ante eso? Entonces, ¿podemos llorar o podemos hacer algo? El gobierno avanzó construyendo estrategias frente a la corporación mediática, pero no fueron suficientes. La televisión digital, la televisión abierta. Hay cientos de radios en el interior. Bueno, cientos de radios, pero el problema es que no tienen rating. El rating lo tiene la corporación de la derecha. Ellos tienen, sigue estando la misma lógica y la planilla de cable, que sigue siendo la misma. La grilla. Sigue siendo. Lo único que cambió. Y lo único que cambió es que se incorporó el canal Encuentro como uno de los primeros canales. Obviamente está reconocido. No, en las cables generales no, están en algunas, nada más, en algunas pocas.
Pero lo que le digo es lo siguiente. Lo que digo es lo siguiente. ¿Qué pasó para que Cristina no haya hecho y avanzado en estos años fuertemente a hacer canales de gobierno y propios, como hizo Chávez, hizo Vive, Venezolana de Televisión, hizo varios canales regionales? Entonces, lo que notamos es que ¿qué ventajas tenemos? Tenemos una de las principales ventajas, que es que tenemos los recursos económicos, porque el gobierno tiene millones y millones de dólares. En las bóvedas. Entonces, por primera vez tenemos los recursos para generar lo que hizo Chávez, un sistema de medios poderoso. No, estamos hablando de la plata del Estado. Entonces, si tiene los recursos Cristina, entonces tendría que, si bien gastó millones en la televisión abierta, la televisión son 15 canales, ¿no? Y Inca, Capaca y todos estos. Pero volvemos a lo mismo, si la gente no lo ve y no se avanzó a pasar que la gente deje cablevisión a que compre o que tenga ese cable, ese cable. En Venezuela hay un Estado fundacional del movimiento. Acá no hay. ¿Qué dijiste, Jorge? Hay una situación fundacional del Estado de Venezuela. Es decir, te guste o no te guste, Chávez inaugura un nuevo modo de la acción política. Es importante. Acá no estamos haciendo eso, porque la dirigencia del Partido Justicialista en todo el país está a años luz de la nueva generación generada por el chavismo. Bueno, y ni hablar que allá los enemigos son mucho más violentos que los de acá. La oligarquía allá directamente, como Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, por eso se mete tanto con Venezuela y no con nosotros. Dos, tres cositas. ¿Qué soluciones? Bueno, por un lado tenemos que reformar el pejotismo, verticalismo y la falta de construcción. Pequeñas tareas. Obviamente. Entonces, eso queremos todos. bueno, eso queremos todos. Segundo, bueno, tenemos que obviamente hacer este sistema de medios que pueda combatir a La Nata, a TN, a Clarín. Y por último, yo creo que la base, tenemos una ventaja que la decía Guillermo, digamos. Hay un sector de jóvenes, que eso es positivo. Una cosa que se generó con el gobierno es la construcción de un grupo, de un sector de jóvenes que va a ser muy importante para que después de este golpe, ese sector de jóvenes no se va a quedar con las manos cruzadas, digamos. No creo que se vaya a votar a masa. El sector de juventud guillerista, digo, que no son del pejotismo, son jóvenes. Entonces, ese sector, creo que eso es lo novedoso de la historia argentina, que por primera vez hay un sector de jóvenes que se va a replantear los errores del gobierno y las fortalezas del gobierno y se va a movilizar. Si gana Scioli o gana Massa, yo creo que va a ser... Si tienen puesto van a hacer lo que les indica. Si tienen puesto van a hacer lo que les diga Massa. Me falta proponer la cosita superadora. Hagamos del PJ un partido ahí yo como la... No, bueno, digamos, acá vamos obviamente a ese problema. ¿Cómo evitamos que esos jóvenes el día de mañana se ganan más a Scioli y los compren? Entonces, tendríamos que nosotros generar que esos jóvenes tengan un espacio de participación, un espacio de participación, tengan un espacio de participación con líderes genuinos, con principios, como los que están acá. Y donde, por supuesto, yo creo que va a haber un sector como también político de reunión, kirchnerista honesto como Sabatella y otros líderes que van a poder y van a intentar hacer una coalición. Por supuesto que el problema principal no es que perdimos en
elecciones. Porque no me preocuparía tanto si tuviéramos un líder, una figura que podría ganarle a Scioli y a Massa. O sea, ese es el problema. Que ahora el gobierno está obligado a poner a Scioli o que es lo más probable. Entonces, y ante eso tenemos que estar preocupados para poder, digamos, ver qué estrategias hacer de autocrítica y hacia afuera. Gracias, Gilbert. Roberto. Sí. Bueno, lamentablemente la última reunión y bueno, el trabajo con Jorge ya nosotros no éramos muy optimistas y veíamos desde hace algunos meses, algún tiempo, algunos problemas importantes. El retroceso de esta elección es bastante general. ¿En qué sentido? No es reductible sencillamente a la operatoria de los líderes locales. Acá hay un retroceso de distritos urbanos, de distritos rurales. Hay retroceso en distritos medios, donde hay predominio de clases medias, pero también hay retroceso en distritos donde predomina la clase trabajadora, incluso trabajador industrial. Hay retroceso en las provincias que tienen el PBI per cápita más alto, 4 o 5 más altos, y hay también retroceso en las provincias que tienen el PBI per cápita más bajo. Sin descartar que el aparato peronista puede tener en algunas zonas una incidencia muy decisiva, y no es casual que desde el Estado esa operatoria se pueda llevar adelante, pensando en esa tremenda homogeneidad que logró Massa en la zona norte, en la 1, en donde la adscripción de los intendentes locales significó que el masismo logró casi 30 puntos de diferencia con respecto al Frente para la Victoria. Ahora, si es tan general el retroceso, y sí, las teorías conspirativas en general me parece que no pueden funcionar. Dicho eso, el paso siguiente es ponderar exactamente qué tipo de problema estamos metidos, en qué tipo de retroceso estamos metidos, ¿no? Que es ponderar exactamente el resultado. Y ahí la otra vez habíamos mencionado las 3 dimensiones posibles en cuanto se puede ponderar este resultado. Uno es la ponderación estrictamente de lo que sería la formalidad democrática, ¿no? En términos parlamentarios no estamos en un problema en cuanto a lo que es la Constitución 2013-2015 del Parlamento. Puede haber algún problema en los 24 senadores que se van a la reelección, pero como básicamente en el caso del Frente para la Victoria disputa 39 diputados y disputa 12 senadores y hay 4 aliados, pero la oposición disputa mucho más, en realidad no pasa por un problema de la constitución de las cámaras. Puede haber un problema en cuanto a quórum, en fin, una serie de problemas que se pueden remendar o que eventualmente se podrían articular. No estamos, me parece, ante el panorama en tanto no enfrentemos una catástrofe aún mayor, de la situación del Grupo A en el 2009. Entonces, la segunda ponderación del resultado es cómo afecta la gobernabilidad. Y acá sí me parece que hay un punto, porque los 2 años siguientes en términos económicos van a ser 2 años complicados, porque hay muchas cuestiones pendientes, cuestiones que tienen que ver con deuda, con disponibilidad de reservas, con ciertos comportamientos de los argentinos en relación con dólar, con lo que tiene que ver con la productividad media de la economía, con lo que tiene que ver con la relación entre tasa de cambio y la capacidad exportadora de la Argentina, si bien este año probablemente crezcamos un 5%, y por supuesto otros problemas asociados como el tema de la inflación. O sea, la Argentina enfrenta una agenda económica algo más compleja en estos 2 años. Esto no significa que yo sea pesimista, me parece que hay todavía un espacio interesante como para salir a disputar en eso, ¿no? Pero una derrota muy significativa afecta, por supuesto, la capacidad de un gobierno en cuanto a su gobernabilidad. El tercer aspecto es lo que me preocupa más, que es el tema de la legitimidad. La derecha ha operado de forma bastante eficiente por supuesto, en base a errores nuestros, en erosionar la legitimidad del gobierno. Y en este sentido han sido exitosos, y ahora están atacando que había sido el último reducto nuestro, ¿no? Nos deslegitimaron éticamente
cuando uno entabla cualquier discusión con cualquier persona, no solamente de clase media, cuando el ciudadano empieza a pensar que todo es un problema de corrupción y que uno encuentra reiteradamente este problema, y el problema es que todos son corruptos, es porque uno ha perdido una serie de batallas éticas, ¿no? En aquel discurso del 25 de marzo del 2003, Néstor puso el tema de traje a raya para los corruptos. O sea, en su génesis el kirchnerismo tenía cierta consideración hacia la corrupción, cierto discurso hacia la corrupción. El segundo elemento complicado tiene que ver con la deslegitimación discursiva. Yo creo que más allá de las evaluaciones de Cristina, hay un creciente descreimiento, incluso cierto hartazgo por parte de sectores muy importantes de la población con respecto al discurso oficial y al discurso específicamente de Cristina. Cosa especialmente problemática porque ella centraliza la campaña y ella centraliza la dirección política del movimiento, ¿no? Entonces, si la centralidad del movimiento está sufriendo de alguna erosión en su credibilidad y en algún hartazgo por parte del electorado, tenemos un pequeño problema en vista. Esto, por supuesto, insisto, tiene que ver con debilidades nuestras y errores nuestros. El INDEC, que fue funcional y fue muy importante en un primer proceso y nos ahorró muchísimo dinero, cada vez que alguien sale del supermercado y ha pagado por el aumento de lo que sea, la estrategia discursiva es Cristina tiene la culpa, porque Cristina me mente con el INDEC, no se reconoce el INDEC, no me dice nada sobre el INDEC, y eso que al principio fue nada más que el IPC, el índice de precios al consumidor, paulatinamente ha ido permeando todo el discurso oficial. Entonces ya no se cree cuántas casas se hicieron, ya no se cree cuánto crece la economía, ya hay una especie de descrédito generalizado, e incluso uno como profesional, cuando argumenta y debate, no puede tener exclusivamente los datos del INDEC y tiene que recurrir a consultoras internacionales y a consultoras privadas, porque solamente con los datos del INDEC sufriría de cierta sorna y de cierto descrédito. Lo que están operando ahora es el tema de la deslegitimación política, y ese panorama sí es bastante más complicado porque conseguirían este doble objetivo, y es aniquilar al kirchnerismo y apoderarse del peronismo, que es básicamente lo que está en juego, porque la asociación de este país y esta campaña electoral y este resultado de las PASO lo que indican es que lo único que puede dar gobernabilidad a este país es el Partido Justicialista. Claro que el Partido Justicialista tiene su cara menemista, para ponerlo en forma muy estereotipada, y tiene su cara kirchnerista, para también ponerlo en forma muy estereotipada, pero es el mismo Partido Justicialista. Entonces lo que está en cuestión es eso, ¿no? Es la capacidad de legitimación política que tengamos para mantener el control sobre ese partido, que en definitiva es de donde va a salir, me parece, la sucesión. La habilidad de Massa es justamente esa, es mantener esa dualidad, y hasta ahora, gracias a la complicidad por supuesto de los medios, lo ha logrado. Su discurso no es anti-PJ, su discurso es claramente anti-K, ¿no? O sea, es establecer la resignificación del Partido Justicialista, y no casualmente él incorpora a todas las viudas del sistema y a todas las viudas del gobierno, y todas sus listas son parte de entramados de distintas instancias de la historia del kirchnerismo. Ahora, lo que es bastante extraordinario es que nosotros armamos una campaña electoral donde no hablábamos de los problemas de la gente y pretendimos ganar, ¿no? Eso suena absolutamente disparatado, y es un poco lo que hablábamos en la última reunión, ¿no? Parece muy extraño, por de pronto implica, una vez más, yo lo tipificaba como jacobinismo, creer que hay una relación necesaria entre tener razón y construir política, ¿no? Son cosas distintas. Si uno viene de la izquierda y se incorpora a estos movimientos y al justicialismo o al movimiento Evita, es justamente porque dejamos de pretender tener razón y empezamos a pretender cambiar el país, ¿no? que es un tema muy distinto. Pero es una campaña en donde todas las encuestas, en donde se le pregunte al ciudadano cuáles son sus 3, 4, 5 problemas, por supuesto que va a variar regionalmente, varía un poquito con respecto a las clases, pero los temas de inflación, de impuesto a las ganancias, de seguridad, de desempleo, aparecen. Insisto, lo más notable es que nosotros no tenemos discurso para esos problemas que son los problemas diarios de la población, y pretendemos que nos sigan respondiendo por lo muchísimo que se ha hecho. Insisto, mi compromiso con el Frente para la Victoria es absolutamente
completo porque no hay otro agente y sujeto social capaz de defender o de profundizar esto. Hay por supuesto planteos locales y si hay tiempo, la Ciudad de Buenos Aires indica claramente que hay planteos locales. Ahora, yo ya terminé un análisis de todo el país en cuanto a en dónde, o les voy a dar algunos ejemplos de cómo impacta, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias. Voy a tomar 2 o 3 localidades, pero para que se vea más o menos cómo es. En el caso de Tierra del Fuego, que es una provincia, la parte norte de Tierra del Fuego es Río Grande, donde el gobierno acá ha significado una verdadera revolución en cuanto a terminar el asfalto. En Río Grande hay barrios nuevos, tuvieron muchos problemas con la conexión de servicios, pero hay barrios enteros nuevos, hay un desarrollo urbano que es notable y por supuesto una estructura industrial donde los chicos de 18 o 20 años que terminan el colegio entran con primer sueldo de 9.000 a 10.000, 11.000 pesos en su primer trabajo. Con precios mucho más altos. Sí, pero estoy hablando de un pibe de 18 años que tiene secundario, que entra con 10.000 pesos a la fábrica a trabajar, a darle vuelta a un No son tornillo. 4 lucas acá. No, bueno, pero a los 2 años ese pibe tiene una camioneta y está viviendo con su tío todavía. Ese lugar para el Frente para la Victoria ha significado medias electorales siempre por arriba del 50%, por lo general por arriba del 60%. En este caso, si bien el Frente para la Victoria gana con casi una pérdida de 30 puntos. Y ahí básicamente el impacto es claramente el impuesto a las ganancias. Hay un sector muy significativo que empieza a tener una pérdida muy importante de sus ingresos. En el caso, si uno mira Santa Cruz, para tomar otro distrito simbólico, lo que es la parte norte, o sea, el distrito de Deseado, donde tenés Caleta Olivia, que son los petroleros, y Deseado, que es la pesca, ese sector, ese distrito electoral, es donde el Frente para la Victoria sacó menos votos. Los petroleros con sueldos no de 40.000, pero sí de 17, 25 para arriba, que eran un sector que se ha beneficiado enormemente. Y este es un sector donde desde el Puerto Nuevo, el Puerto Deseado, hasta el mobiliario urbano de Caleta Olivia, ha tenido mucho beneficio por parte de la inversión estatal. Y así puedo seguir. En el caso de Neuquén, por ejemplo, se ve muy claramente. En el caso de Santa Fe, la pérdida electoral del Frente para la Victoria en Constitución, o sea, Constitución que hay un entramado de obreros industriales, y por supuesto en el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Los 2 distritos, en el caso de La Matanza, cercanos a